sin duda se va acabando este mes de octubre y estamos en lunes 28. María Mercedes llega a la emisión 1 de TVC Noticias. La primera emisión. ¿Qué tal, Robert? Amigos quienes se unen a nuestra señal para informarse, bienvenidos. Es momento de conocer ya la información política. Que la semana sea positiva, semana corta, semana en la cual evidentemente estamos azotados por los cortes de energía, pero no por ello hay que decaer, hay que seguir para adelante unos a otros porque el mundo no para y no paramos nosotros tampoco. Las preocupaciones cotidianas, sin embargo, con toda la energía empezando esta semana para cumplir con todo lo planificado durante estos días. Sin duda, además que es semana corta y semana en la cual se festejará colada morada. Cuenca también. Claro, llegaremos al día de Cuenca, tenemos huevitas de pan y también Halloween. Todo se da esta semana. Todo se nos juntó. Empezamos revisando las noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que se tiene previsto finalizar con los racionamientos de energía para diciembre. Esto dijo en una primera de la charla que tuvo ayer con Rafael Cuesta en TC Televisión. Lo dijo que en esta primera parte, que él aspira que en diciembre, con todo lo que está llegando en tierra, mar y aire, pues y con el acuerdo con Colombia, él plantea que en diciembre por lo menos ya terminan los apagones y se deja abierto la solución para hasta el 2026, donde hay que nuevamente revisar. Así que miremos la charla que tuvo con Cuesta el presidente de la República. El presidente Daniel Noboa explicó sobre las medidas que su gobierno está realizando para superar lo más pronto posible la situación energética en el país. El primer mandatario dijo que con la planificación planteada espera que los racionamientos de energía se terminen en el mes de diciembre. Si todo sale acorde a lo planeado, ya no debería de haber apagones en diciembre, con lo que estamos trayendo la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia pues de los Estados Unidos, de Perú, inclusive nuestro propio avión, el Hércules, que nos donaron. Noboa indicó que además de los problemas ambientales, la falta de mantenimiento del parque energético fueron los que generaron los problemas. Actualmente el presidente apunta a incluir 1.500 megawatts en el abastecimiento de energía en el país. Los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimientos desde el año 2020 sí, que no lo hacían. Señaló que en los próximos días también se reunirá con su similar de Colombia, Gustavo Petro, para retomar la compra de energía entre ambos países. Voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP, asimismo como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. Explicó que se descartó contratar más barcazas por la compra de motores duales. En los últimos 10-12 años las turbinas son duales, diésel, gas. ¿Por qué? Para la transición eléctrica. El gas es más limpio que el diésel, definitivamente más limpio que el fuel oil y con menos dólares rinde más que el diésel y que el fuel oil. En cuanto a las medidas de compensación para la ciudadanía, el presidente dijo que se han condonado deudas a agricultores y productores del extinto Banco Nacional de Fomento. Hemos condonado las deudas de todas las juntas de agua del país. Estamos también ofreciendo financiamiento para generadores. Estamos refinanciando deudas de Ban Ecuador para pequeños empresarios. Estamos condonando deudas del antiguo Banco Nacional de Fomento para agricultores. Finalizó indicando que la adquisición y recuperación de los megawatts proyectados por su gobierno solucionarán la situación energética para el 2025 y 2026, con el aumento del 14 o 15% de la generación nacional. Informó Mauricio Sánchez. Y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto energético urgente impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Con esta ley se permite al sector privado ampliar su participación en la generación eléctrica. ¿Qué otras medidas se adoptaron para combatir apagones? Vamos a contarles. En medio del complejo escenario climático e hídrico que enfrenta Ecuador, la Asamblea Nacional sesionó este domingo y aprobó por unanimidad con 120 votos afirmativos la ley energética impulsada por el presidente Daniel Noboa. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, aseguró que con esta ley se amplían los rangos para la generación eléctrica de proyectos privados, mismos que también gozarán de múltiples incentivos. Se incluye en este proyecto de ley, primero, la inversión en generación para los proyectos ya no de hasta 10 megavatios, sino hasta 100 megavatios, va a tener procesos abreviados, cortos, simplificados. Darle más condiciones al privado, y es importante decirlo, más condiciones
para que se sume a la solución, que pueda autogenerar y lo que le sobre, para ponerlo en palabras sencillas, también lo pueda vender, pero no solo hacia el Estado, sino también a otro privado. Para fomentar los proyectos de inversión privada, la ley incluyó un fideicomiso que permite al Estado garantizar el pago de la tarifa a las empresas privadas. La posibilidad para que el gobierno del Estado pueda emitir garantías estatales que le obliguen al Estado al pago de la energía que ha sido generada por los privados de acuerdo a los contratos de concesión. La normativa incluye facilidades para la importación de gas natural con el objetivo de generar a bajos costos proyectos de generación termoeléctrica. Inicialmente estaba en la ley de que se iba a dar las licencias para la importación de gas natural. Lindo, pues el negocio para ese grupo privilegiado que quiere saltarse todos los procesos, traernos gas natural y vendernos al precio que les venga en gana. Eso tampoco íbamos a permitir en esta ley. Pusimos ahí un freno. Asambleístas resaltan que esta ley, pese a los esfuerzos realizados, no resolverá de manera inmediata la crisis energética que golpea a Ecuador. Esta ley no va a resolver los problemas de generación de energía en estos momentos. Otros países también están viviendo la misma sequía, colegas legisladores. Pero ¿saben qué sucedió en Colombia? Que sí tomaron las medidas para prevenir esto. Quizá este proyecto de ley no es la solución más efectiva y allí concuerdo con varios de los legisladores, pero la Asamblea también debe darle respuestas en este momento al Ecuador. Varios legisladores subrayan que este proyecto garantiza que las tarifas eléctricas no se modificarán. Informó Álvaro Terán. Y mediante decreto ejecutivo, el Gobierno Nacional informó a la suspensión de la jornada laboral en los sectores público y privado para este jueves 31 de octubre, antes del último feriado extendido del año. La medida se justificó por razones turísticas. Además, se señaló que la recuperación de ese día será anunciada oportunamente. Ecuador vivirá 5 días de asueto el siguiente fin de semana que finaliza el mes de octubre. ¿La razón? Mediante decreto ejecutivo número 438, el presidente Daniel Noboa dispuso suspender por única vez la jornada de trabajo en todo el territorio nacional para el sector público y privado para este próximo 31 de octubre. El documento oficial sostiene que la medida obedece a razones turísticas, por lo que coincide con el feriado de difuntos movido para el viernes 1 de noviembre y la independencia de Cuenca movida para el lunes 4 de noviembre. Es por ello que el país tendrá casi una semana de días de descanso. El decreto 438 también hizo mención al decreto anterior número 429, extendido el 21 de octubre, el cual contempla la reducción del IVA al 8% por las prestaciones de los servicios definidos como actividades turísticas. El decreto oficial señaló que la recuperación de la jornada de trabajo suspendida para el sector público será decretada oportunamente, mientras que el sector privado podrá acogerse a la disposición de recuperación conforme a la normativa vigente. Finalmente, el decreto dispuso que durante el día de suspensión de la jornada de trabajo se garantice los servicios básicos, al igual que aquellos que por su importancia deberían mantenerse activos, como salud, bomberos, terminales terrestres, fluviales y aéreas, al igual que los servicios bancarios. Informó Ítalo Salazar. El Ministerio de Trabajo informó, amigos, que la decisión del Ejecutivo de decretar feriado nacional para el próximo 31 de octubre debe ser acatada, esto de manera obligatoria por el sector público y sector privado. La recuperación de este día de asueto para instituciones estatales, dice el comunicado, será oportunamente anunciada. El sector privado, por su parte, cumplirá el decreto ejecutivo de manera discrecional, siempre y cuando se garanticen los derechos laborales, es decir, cuando se cumplan con el pago de las horas extras de los empleados que laborarán este día jueves. Con los nuevos horarios de racionamientos de energía, el Ministerio de Educación emitió nuevas disposiciones para garantizar la continuidad educativa en los establecimientos fiscales. Ahora, la jornada matutina ingresará 1 hora más tarde al horario habitual. Debido a la ampliación de los racionamientos de energía de 8 a 14 horas diarias, el Ministerio de Educación emitió nuevas disposiciones para garantizar la continuidad educativa. Las mismas regirán hasta el próximo miércoles 30.
En la jornada matutina, las instituciones fiscales iniciarán clases 1 hora más tarde y la hora de salida se mantiene sin modificación. Para la jornada vespertina, el horario de ingreso se mantiene sin cambios y la salida será a las 5 de la tarde. Finalmente, para la jornada nocturna, esta se mantiene en clases no presenciales, con el apoyo de recursos académicos y guías pedagógicas. Cabe mencionar que estas disposiciones se aplican para todas las instituciones fiscales del país. Además, es importante informar que las clases se suspenderán en todo el territorio nacional el próximo jueves 31 de octubre. Esto en cumplimiento al Decreto Ejecutivo 438. Este día de clases será recuperable de acuerdo al Ministerio de Educación. Informó Edwin Benalcázar. El CENESID informó que, atendiendo al decreto ejecutivo 438, se suspenden las actividades académicas y administrativas en institutos y conservatorios el próximo jueves 31 de octubre. La jornada de clases, dice el CENESID, se recuperará al finalizar el periodo académico, indicó la institución. Otro tema, el secretario de Educación del municipio de Quito informó que se mantendrá el horario de ingreso para los estudiantes de la jornada matutina en todos los establecimientos municipales de la capital. Además, estableció que 2 bibliotecas metropolitanas se conviertan en los puntos para el teletrabajo y el coworking. Los estudiantes de los colegios municipales en la capital mantendrán su horario de entrada habitual, es decir, a las 7 de la mañana para la jornada matutina. Desde el Cabildo indicaron que la medida responde a coincidir con los horarios que los padres de familia tengan en el ingreso a sus jornadas laborales. ¿Por qué lo hacemos? Nosotros ya hicimos las pruebas en las semanas anteriores y lo que vimos es que muchos niños tienen su horario sujeto al horario de sus papás. Entonces, mientras no haya un atraso en el horario de ingreso a los padres y madres, los niños tienen que salir a la misma hora. En cuanto a la sección vespertina, indicaron que sí se acogerán a la disposición del Ministerio del Ramo, que adelantó 1 hora el horario de salida. En la hora de salida, sostenemos que la salida de la jornada vespertina será a las 5 de la tarde y la nocturna hasta las 6 de la tarde. Sobre las tareas en casa para los estudiantes, la medida, explicó el secretario de Educación, tendrá una reducción del 50% a partir del día martes 29 de octubre. Ya a partir del día martes se reduzcan al 50%, enfatizando tareas que prioricen la reflexión y la lectura, más no la investigación, porque entendemos que los cortes de energía no permiten el uso del internet. Por su parte, el burgomaestre capitalino indicó que se establecieron 4 puntos en la capital como espacios de coworking, teletrabajo y tareas dirigidas para todos los ciudadanos. En el corto plazo, las bibliotecas El Ejido y Federico González Suárez aquí en el centro, más el Museo Yacu y el Museo de la Ciudad, estarán activos puestos de teletrabajo, incluso estudios o poder hacer deberes. El pasado viernes, el alcalde Muñoz indicó que espera que se mantenga el acuerdo con la empresa eléctrica Quito para no quitar el fluido eléctrico a los puntos estratégicos desde donde se bombea el agua potable. También anunció que trabaja en la adquisición de 52 generadores de electricidad y 4 tanqueros de agua para abastecer a los barrios altos del norte de Quito, informó Mauricio Sánchez. Durante el fin de semana, las principales calles de la ciudad de Quito se enfrentaron a intensas congestiones provocadas por los prolongados cortes de luz. Agentes de tránsito trataron de suplir las funciones de los semáforos y guiar el tránsito de la ciudad. Revisemos cómo lucieron estas avenidas de la ciudad en medio de los apagones. Los prolongados cortes de luz que enfrenta Ecuador cautizaron la movilidad en Quito durante este fin de semana. En varios sectores de la capital se observaron largas filas de autos tratando de avanzar a través de avenidas colapsadas sin luz y sin semáforos. Hay buen tráfico, jefe. Los carros entre veces se pasa el uno y el otro y nadie respeta porque no hay energía. Terrible esto. No se puede uno cruzar porque no hay quien nos ayude. Sí está bastante tráfico y sobre todo que en algunos sectores no hay los agentes de tránsito, entonces sí se complica un poco. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, acepta que la ciudad tiene un problema, pues no existen los suficientes agentes de tránsito. En hora pico, por ejemplo, se necesitarían más de 900 uniformados para suplir cada semáforo y cada intersección. Vamos a disponer de que entre 60 y 100 agentes del cuerpo de agentes de control vayan a las intersecciones, evidentemente a las menos complicadas, o ellos se pongan en las parroquias rurales o ellos se pongan en los colegios. Además, indicó,
El intenso trabajo de los uniformados ya empieza a pasarle factura al municipio, que registra numerosas bajas de los agentes de tránsito. Nos ha empezado a llegar reportes de agentes que están afectados su salud en época de lluvias por una afectación gripal o ahora que tenemos mucho irradiación en la ciudad por temas de insolación. La ciudadanía reconoce la labor de los uniformados, sin embargo, sí lamenta que no existan otras alternativas para resolver los problemas de movilidad que han dejado los apagones. Cientos de choferes y peatones aseguran que su tiempo de traslado durante este fin de semana al menos se duplicó debido a la intensa congestión vehicular. Informó Álvaro Terán. Mantener cortes prolongados de energía y reducir la jornada laboral a 6 horas diarias son parte de las propuestas presentadas por representantes de los gremios al gobierno para enfrentar la crisis de energía en nuestro país. Son profesionales que representan a 5 gremios que crearon el denominado Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, cuyo objetivo es presentar alternativas técnicas al gobierno ecuatoriano para enfrentar la crisis del sector eléctrico, entre las que se destacan aquellas relacionadas con los cronogramas de cortes y la jornada laboral. Mantener los horarios extendidos de apagones con la finalidad de incrementar el volumen de agua en la presa Mazar a fin de generar hidroelectricidad en épocas de noviembre y diciembre. Disminuir la jornada laboral a 6 horas diarias, garantizando el suministro de energía eléctrica en este horario, con lo cual se reducirá aproximadamente un 25% de la energía consumida. El incremento de los racionamientos de energía se debe a la necesidad del sistema eléctrico, señala uno de los integrantes de este consejo. Esto obedece a su vez a que en parte es el estiaje que estamos atravesando el país y la región, pero también se debe a la falta de ejecución por parte de los gobiernos, sobre todo los últimos gobiernos que nos han permitido pasar de ser generadores y exportadores netos de electricidad, y en 7 años estamos con menos del 50% de energía disponible para la población. Hacen un llamado a la ciudadanía a fin de colaborar frente a esta crisis. Llamamos también a toda la población a que contribuya en este ámbito de crisis para que, de todas maneras, lo que permanentemente hemos llamado al ahorro y a la eficiencia energética, por ejemplo. Se sugiere emplear líneas de crédito dirigidas a la adquisición de equipos alternativos para uso residencial y de pequeñas empresas. Ampliar la línea crediticia para la compra de generadores y UPS, para uso residencial y pymes y comercio menor. Piden revisar el anuncio de no cobrar las planillas eléctricas de consumo hasta 180 kilovatios hora, que se aplicaría desde el próximo mes de noviembre, y que en su lugar se incentive el ahorro y se penalice a aquellos usuarios que incrementen su consumo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Tiempo de contarles que varias familias están en búsqueda de alternativas para tener internet en sus hogares durante los apagones. En la siguiente nota vamos a contarles cuáles son los valores y qué se ofertan en el mercado para mantener encendidos nuestros wifi. Hay varias formas de tener internet en el hogar cuando no hay luz. Álvaro ya conocía de algunas y acompañó a su prima para que pueda optar por algún mecanismo que le permita realizar algunas de sus actividades cotidianas. Es prender focos, cargar de pronto celulares, cargar laptops y el internet. El internet es lo más esencial. Y es que con los cortes de energía, incluso la señal telefónica no funciona de manera óptima. Y para la ciudadanía es vital mantenerse comunicado. Nos ayuda a mantenernos comunicados porque también a veces se cae la señal. Se cae la señal, no sirven los datos, no sirven las llamadas y pues teniendo internet se puede uno comunicar. Si usted no conoce de las alternativas que existen para que pueda continuar navegando durante los apagones, aquí le presentamos algunas opciones. Con un power bank y un cable que va conectado al router, usted podrá navegar en internet por unas 5 horas y lo encuentra en un valor de $35. Una batería seca con el cargador inteligente está en un valor de $45. Esta batería con 12 voltios le ayudará a tener de 12 a 15 horas de internet.
Una solución un poco más costosa, pero que brinda mayor energía, es el inversor, que depende de su tamaño para que tenga mayor rendimiento, y lo encontrará en un valor de 80 hasta los $400. Estos son los valores que encuentra en el mercado actualmente, pero podrían variar. Por ejemplo, este cable de aquí, empezaron vendiéndolo a $2,50 al por mile. Ahora se puede conseguir unos $6 y se está vendiendo en $10. En 1 o 2 semanas ya se van a comenzar a estabilizar los precios, porque sé que muchos importadores ya están trayendo de todo. Si usted decide adquirir alguna de estas alternativas, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Una plancha es demasiado fuerte, entonces no se va a poder conectar porque son ya 800 watts solo en la plancha. Si compran la solución, que es esto, de una batería seca que va conectado al router, compren el cargador que es para eso, que es este de aquí. No sé si se puede apreciar en la pantalla, pero es este de aquí. Ya que con este cargador se interrumpe la carga cuando ya está al 100% para evitar incendios. Informó Solange Mateu. Y un reciente estudio de la academia señala que en Quito la calidad del aire a partir del uso de los generadores eléctricos está empeorando. Gases contaminantes tales como el dióxido de azufre o el monóxido de carbono han incrementado hasta en un 180%. La contaminación que se puede producir a partir del uso de generadores eléctricos es un tema que preocupa a la academia y a instituciones públicas. La Universidad de las Américas, en un reciente estudio junto a la Secretaría de Ambiente del municipio, determinó que existe una mayor concentración de contaminantes en el aire a partir del uso de generadores desde finales del 2023. De los contaminantes, el que más preocupa es el dióxido de azufre, que llegó a incrementarse hasta en un 180%. Como ya teníamos apagones hasta 8 horas, ya se podría ver más impacto a la calidad del aire en todos los contaminantes. El más que subió es el dióxido de azufre, porque nosotros en el combustible, que normalmente es diésel, nosotros tenemos la cantidad alta de azufre. Las muestras que se tomaron en 9 puntos de la capital, como San Antonio de Pichincha, Guamaní o el Valle de los Chillos, también determinaron la presencia de otros gases contaminantes, como dióxido de nitrógeno o monóxido de carbono. Estos, en cambio, incrementaron entre un 20 a un 40%. Todos esos subieron en sus concentraciones. El problema detrás de este incremento de contaminantes es que la calidad del aire empeora y se deben tomar algunas precauciones para evitar complicaciones en la salud. Si estás sintiendo algún mareo, algún dolor de cabeza, es muy importante estar pendiente de decir, puede ser que tengo ya ventilar el espacio. Como una recomendación, se aconseja que los generadores permanezcan en lugares ventilados, no dentro de casa o en garajes. Cerrar bien las ventanas, si hay como poner tape, ventilar en las horas cuando nosotros no tenemos los generadores encendidos. También, si usted opta por comprar un generador, es preferible adquirir uno a gasolina y no a diésel, ya que el diésel que se comercializa en el país es más contaminante. Si nosotros, por ejemplo, optamos por el generador, mejor optar por el generador de gasolina. Esto no produce tanta partícula tóxica. Los investigadores detrás de este estudio señalaron que continuarán recopilando datos sobre la contaminación del aire en Quito, ya que las condiciones actuales implican un uso prolongado de generadores, algo que puede traer repercusiones a nivel sanitario. Informó Edwin Benalcázar. Y presta atención, mediante un comunicado se dio a conocer que los bancos privados diferirán el pago de cuotas por vencer de tarjetas de crédito, microcrédito y créditos de consumo y vivienda hasta por 90 días. Esta medida se toma debido a los cortes de energía. El diferimiento se aplicará para los clientes con dificultades de pago. Además, se analizará caso por caso la situación de los créditos de otros segmentos para que se brinde otras alternativas. Estamos de regreso con más noticias para contarles que el Tribunal Contencioso Electoral resolvió no calificar las candidaturas para los asambleístas nacionales del movimiento Construye, esto debido a errores insubsanables registrados al momento de la inscripción. Esta organización política aún baraja varias opciones legales para continuar en la lid electoral. El movimiento político Construye está viviendo una verdadera pesadilla electoral debido a que la candidatura de su lista de asambleístas nacionales no fue calificada por el Tribunal Contencioso Electoral.
El pasado viernes el pleno de este organismo resolvió ratificar la decisión del Consejo Nacional Electoral de no admitir las candidaturas por no cumplir con los requisitos previstos en el Código de la Democracia. El CNE y el TCE insistieron en que Construye no incluyó las declaraciones juramentadas ni los planes de trabajo de sus candidatos en las postulaciones. Por Dios, es importante que sepa, tuvimos acompañamiento permanente en todas las inscripciones provinciales, nacionales y del binomio. Y hemos hecho lo que ellos nos han recomendado permanentemente. La organización política que auspicia la candidatura presidencial de Henry Cucalón analiza posibles acciones legales para revertir este fallo, aunque están conscientes de que el TCE es la máxima instancia en materia electoral en el país. No es que yo no voy a estar en las elecciones porque alguien me ha ganado en las urnas, sino porque alguien no me dejó participar para ganarle en las urnas. Tiene un nombre y un apellido y sus amigos están en la cárcel de La Roca. Callaron en su debido tiempo a Fernando Villavicencio. No dejaron posesionarse a Carrillo aquí como asambleísta. Querían eliminarnos como Movimiento Construye y ahora fueron atrás de Anita Galarza. Al igual que Construye, las candidaturas de asambleístas nacionales de Avanza, Pachacutic y Democracia Sí también fueron invalidadas, informó Álvaro Terán. Movimientos políticos que no se les calificó a las candidaturas para asambleístas nacionales podrían solicitar la intervención de la Corte Constitucional para analizar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Veamos. Los reclamos nos hicieron esperar desde Pachacutic y Avanza, porque el Tribunal Contencioso Electoral TCE les dejó sin la posibilidad de tener candidatos a la Asamblea Nacional en las elecciones del 2025. También es parte de la violencia. La violencia no está solo establecida en los números de muertos, en los números de sicariatos, en los números de extorsiones que hay, sino en la violencia que se ejerce contra los ciudadanos en el país cuando no se les da el pleno derecho y la capacidad de que en las urnas puedan tomar la decisión y poder escoger y elegir quién quieren que los represente. Pero lo que sí nos preocupa es que al movimiento Pachacutic ha habido un proceso permanente de hostigamiento, de persecución. Esteban Ron, experto en temas electorales, ve el problema no solo en las autoridades electorales, sino en las propias organizaciones y partidos políticos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de intervenciones? El artículo 105 del Código de Democracia establece cuáles son los dos requisitos insubsanables respecto a la inscripción de una candidatura. Principalmente es que no devengan de procesos de democracia interna. Eso es lo que vemos una constante que está sucediendo en estas organizaciones políticas y el déficit que van teniendo dentro de sus ejercicios de democracia interna. Saludable para la democracia, absolutamente, porque recordemos que el tema de las elecciones en democracia interna ha sido ampliamente criticado por la inexistencia prácticamente de lo mismo y por ser simulaciones. Si bien todavía pueden solicitar aclaración y ampliación, eso no cambiará el fondo de la sentencia. Nosotros en este momento estamos conversando con nuestro equipo de juristas, de expertos, de especialistas para, en el marco de la ley, en el marco de las instancias del Ecuador, podamos también tomar otras decisiones, pero agotaremos todas las instancias de carácter nacional. Hay que recordar un tema, Héctor, que las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral sí son susceptibles de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero claro, es muy complicado por la preclusión que tiene el proceso electoral que la Corte Constitucional atienda, ¿no? Y que la Corte Constitucional además se pronuncie debido a que la aceptación y a trámite de una acción de extraordinaria protección es muy complicada. Y quizás hasta eso ya culmine el periodo al cual pretendían llegar, informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional seleccionó a sus 3 candidatos para participar del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Conozcamos de quiénes se trata en la siguiente nota. La Asamblea Nacional se tomó un largo tiempo para designar a sus 3 candidatos para el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Se trata de la abogada Angélica Jimena Porras Velasco, quien se ha desempeñado como profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y el IAEN. Además, en 2018 fue vocal del Consejo de la Judicatura.
También forma parte del colectivo Acción Jurídica Popular, que en su momento acusó a la fiscal general Diana Salazar de plagiar su tesis universitaria. La lista la completan el ex juez de la Corte Nacional de Justicia y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, José Luis Terán Suárez, y la ex conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Gladys Margot Proaño Reyes, quien lleva más de 20 años de experiencia como docente e investigadora. Con esta designación, el legislativo cumplió con el pedido de Juan Izquierdo, presidente de la Comisión Calificadora, quien lleva adelante este proceso que tiene como objetivo reemplazar a 1/3 de los 9 jueces y juezas que se posesionaron en 2019 y quienes actualmente están en funciones en la Corte Constitucional. La función de transparencia y control social prevé que este proceso de selección finalice en febrero del 2025. Informó Álvaro Terán. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Mongón, vinculó al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a la exjueza Anabel Torres y a 2 exfuncionarios judiciales en el denominado caso Pantalla. Ahí se investiga presuntas irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Revisemos los detalles de esta audiencia. El denominado caso Pantalla amplía sus horizontes procesales, pues Fiscalía identificó a 4 nuevos implicados quienes habrían participado de la supuesta trama de corrupción que envolvió al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, desarrollado durante la administración del entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, vinculó en esta investigación a Wilman Terán, a la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, y a 2 exfuncionarios judiciales, quienes fueron identificados por Fiscalía como autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. La tesis que maneja la fiscal Diana Salazar ubica a Wilman Terán como la cabeza de una compleja trama de corrupción que tenía como objetivo controlar todo el sistema de justicia. Y para ello habría orquestado un concurso de selección de jueces que sirvió como pantalla para seleccionar a cuadros cercanos a Terán y a otros exvocales de la Judicatura. Fiscalía asegura que Wilman Terán habría ordenado al entonces director general de la Judicatura, David Guzmán, y al director de Talento Humano, Juan Egas, emitir directrices y resoluciones administrativas tendientes a beneficiar a ciertos postulantes. Para ello, habrían alterado irregularmente varias fases del proceso e incluso habrían obtenido el banco de preguntas, mismo que fue distribuido entre varios postulantes. Entre ellos, la jueza Anabel Torres, quien supuestamente recibió una irregular recalificación de su examen teórico, con el cual incrementó su puntaje de 16 a 18 puntos. Además, dicha prueba habría sido filtrada a la postulante, quien también pidió rectificar ciertos requisitos del concurso de manera extemporánea. Fiscalía insistió en su deseo de reformular cargos en este caso a fin de que se investigue una presunta asociación ilícita y no solo el delito de tráfico de influencias. Informó Álvaro Terán. Es momento ya de revisar la información del mundo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que sufrió un atentado cuando se dirigía a su programa de radio. Según la policía, al menos 14 balas impactaron los vehículos del ex primer mandatario boliviano. Este atentado se da en medio de cierres viales por parte de los simpatizantes del mismo, denunciado por presunto abuso sexual a una menor. En cuestión de segundos, el video que ve en pantalla se hizo viral en las redes sociales. Se trata del atentado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se dirigía a su programa de radio en la localidad de La Cuña a las 6:30 de la mañana. El ataque ocurrió en la entrada del cuartel militar de la 9ª División de las Fuerzas Armadas. Los atacantes estaban vestidos completamente de negro y dispararon contra los vehículos del expresidente. Según el reporte policial, al menos 14 proyectiles de balas impactaron a los autos. Un conductor está herido por el ataque. Evo Morales, a través de su cuenta de X, mencionó lo siguiente:
El intento de asesinato perpetrado esta mañana consistió en un operativo combinado con las fuerzas militares y policiales. Este fracaso se suma a la derrota política de un gobierno que perdió la legitimidad ante el pueblo boliviano por la ineficiencia y corrupción y el fracaso de la gestión económica que azota a las familias bolivianas. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, mencionó lo siguiente ante el presunto atentado. Como autoridades de Estado estamos en la obligación de investigar cualquier denuncia, ya sea verdad o sea mentira, sobre un supuesto o sobre una supuesta existencia de un autoatentado. Considero que ya la población tiene un criterio sobre una posibilidad de un autoatentado. Este atentado se da en el contexto del bloqueo de vías que realizan los simpatizantes del expresidente Evo Morales, quien fue denunciado por el presunto abuso sexual a una menor en el año 2015, cuando aún era presidente. Una actualización de lo que ocurre en Uruguay. El izquierdista Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del oficialismo de centro derecha competirán en una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. Esto para definir al nuevo presidente de ese país. Con más del 99% de los votos escrutados de las elecciones presidenciales del domingo en Uruguay, Yamandú Orsi obtuvo un 43.9% frente al 26.7% de Álvaro Delgado, y los dos irán a la segunda vuelta, así lo informó la Corte Electoral. Orsi, cercano al expresidente José Mujica, lideró en votos, aunque por debajo de lo previsto, mientras Delgado, exsecretario del actual presidente Luis Lacalle Pou, superó las expectativas y celebró junto a los aliados de la coalición. En estos 27 días, por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Empezamos una etapa de una lógica diferente. Miren, las urnas hablaron, el Uruguay se expresó en democracia y libertad. Y esta noche, el Uruguay dijo que la coalición es el proyecto político más votado de nuestro país. Paralelamente, los uruguayos rechazaron dos plebiscitos. El primero, promovido por sindicatos y sectores de izquierda que buscaban reducir la edad de jubilación de 65 a 60 años y eliminar los planes privados de pensión, pero alcanzó solo el 38.8% de los votos. El segundo, impulsado por el oficialismo, pretendía permitir allanamientos nocturnos y obtuvo el 39.4%. Yo creo que un tema urgente es la educación. Y otro tema que nos preocupa es la seguridad. Sea cual sea la opción que elija el país, por suerte tenemos un país que siempre acepta y bueno, nada, hay que seguir luchándola. La seguridad pública sigue siendo la principal preocupación en Uruguay, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado en un país agrícola con altos ingresos y baja pobreza, en comparación con la región. Informó José Mendieta. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de manipular un supuesto accidente doméstico para evitar su asistencia a la reciente cumbre de los BRICS en Rusia. Esto con el objetivo de impedir el ingreso de Venezuela al bloque económico. Luis Ignacio Lula da Silva canceló su viaje a Rusia por recomendación médica tras sufrir una lesión en la cabeza presuntamente por un accidente doméstico, aunque 3 días después sus médicos indicaron que se encontraba en condiciones para retomar sus actividades. En representación de Brasil acudieron a la cumbre de los BRICS en Rusia la semana pasada delegados de la Cancillería brasileña, quienes según Venezuela vetaron la membresía del país sudamericano a este bloque económico. Una situación que es sospechosa para el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, quien en un comunicado señaló que el mandatario brasileño debe ser investigado por utilizar el presunto accidente doméstico para eludir su responsabilidad ante el presidente ruso Vladimir Putin y demás mandatarios que asistieron a la cumbre, entre ellos Nicolás Maduro. Desde el gobierno venezolano, el veto fue interpretado como una agresión contra su país. No existe fuerza en esta tierra, lo digo, que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana,
ni nunca nadie vetará ni callará a Venezuela. Y el que lo intente se secará. El ex canciller y asesor de Lula, Celso Amorín, justificó la decisión citando una ruptura de confianza con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien no ha cumplido su promesa de divulgar el escrutinio de las elecciones del 28 de julio, una situación pendiente ante la autoridad electoral. Informó José Mendieta.